Montesquieu, quien interpreta la Constitución, afirma que hay tres clases de poderes. La primera, la potestad legislativa, que se encarga de hacer las leyes. La segunda, la potestad ejecutiva, que como su nombre lo indica, ejecuta y aplica la ley a casos generales. Y la tercera, la potestad judicial, que castiga los delitos y las diferencias entre particulares, y que ésta se encuentra plasmado en el artículo 49 de nuestra Carta Magna. El establecimiento y el desarrollo del Poder Judicial tiene un fundamento en principios y criterios que a su misma vez se expresan en las diferentes leyes, acuerdos, decretos y constituciones que se han sancionado a través del tiempo. Para el caso específico de Tabasco, fue el 25 de mayo de 1825 cuando se decreta, después del primer Código Fundamental del Estado, la primera ley reglamentaria para la pronta y justa administración de justicia en lo civil y criminal en su gobierno interior. 2 años después, el 27 de octubre de 1827, se promulga la segunda ley reglamentaria para juzgados y tribunales del estado de Tabasco. Aquí en este ordenamiento se especificaba cuál era la jurisdicción de cada uno de ellos, pero también cómo debía de ser el debido procedimiento en los tribunales de este estado. Esta es la estructura orgánica del Poder Judicial de Tabasco. Como podemos observar, en primera instancia nos encontramos con el Pleno del Consejo de la Judicatura, seguido de la Presidencia del Consejo con la Secretaría General del mismo. Poco después encontramos a los consejeros y a lo último, pero no menos importante, los diferentes juzgados. Actualmente, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura es el magistrado Enrique Priego Oropesa, que fue electo de manera unánime en la sesión extraordinaria del Pleno de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia. El Poder Judicial es el conjunto de unidades que ejercen la función jurisdiccional, ya que está compuesto de órganos dotados de competencias determinadas. Esto significa que la titularidad del Poder Judicial recae en cada uno de los órganos jurisdiccionales que lo componen. Compete al Poder Judicial del Estado de Tabasco aplicar las leyes civiles y penales dentro del Estado en asuntos del fuero común, así como en los del orden federal y castrense, en los casos en que la Constitución General de la República o las leyes federales le confieren jurisdicción expresa. Las funciones exclusivas del Poder Judicial caben en dos grandes rubros. Por un lado, decir el derecho y por el otro, diseñar su organización y funcionamiento, siempre y cuando se ajusten a lo expresamente consignado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la propia local. El primero de ellos se desenvuelve hacia el exterior como servicio público para los gobernados y cualquier ente que forme parte de un proceso, y el segundo hacia el interior para con su personal y áreas administrativas. El Poder Judicial del Estado se integra y ejerce en sus respectivos ámbitos de competencia por el Tribunal Superior de Justicia, que distribuye los asuntos de su competencia en el Pleno, la Sala Especial Constitucional, las salas en materia civil, las salas en materia penal y las salas especializadas en materia de ejecución y justicia para adolescentes, así como también por los juzgados y tribunales de primera instancia, mismos que se clasifican en civiles, familiares, mercantiles concurrentes, penales, especializados en justicia para adolescentes, mixtos de control, de enjuiciamiento, de ejecución. El Poder Judicial contará además con un Consejo de Judicatura, asimismo con centros de acceso a la justicia alternativa, con competencia en la aplicación de los mecanismos de solución de conflictos. La representación del Poder Judicial del Estado en su relación con los otros poderes y órganos constitucionales autónomos, así como con las demás autoridades federales o locales, corresponde al presidente del Tribunal Superior de Justicia. El Tribunal Superior de Justicia del Estado se integra por 21 magistrados y funcionará en pleno o en salas y en el sistema procesal penal acusatorio y oral en forma colegiada o unitaria. Los magistrados son designados por el Congreso del Estado. El presidente del Tribunal Superior de Justicia es designado por los magistrados y a la vez funcionará como presidente del Consejo de la Judicatura. Y el Consejo de la Judicatura designa a los jueces, así como los insumos administrativos de los juzgados. Otras áreas del Poder Judicial son la Oficialía Mayor, Tesorería Judicial, Archivo Judicial,
Centro de Información y Documentación Jurídica, Oficialías de Parte, Comisión Editorial, Centro de Estadística, Informática y Computación, Centro de Especialización Judicial, Dirección de Contraloría, Dirección de Comunicación Social, Dirección Jurídica, Unidad de Transparencia, Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos, Unidad de Supervisión de Obras, Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial, Visitaduría Judicial y los demás que el servicio requiera y autorice en sus respectivas competencias, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura. Compañeros, soy Iván de Jesús Gómez Jiménez. El Poder Legislativo del Estado de Tabasco se deposita en un Congreso integrado por los diputados, que a su vez se le conoce como la Cámara de Diputados. Este es la máxima representación política de todos los tabasqueños, integrado por 35 diputados, de los cuales 21 de ellos son por el principio de mayoría relativa y los otros 14 bajo el principio de representación proporcional. Para desempeñar eficazmente sus actividades, podremos dividir a este órgano político en sus diferentes ámbitos, empezando por el órgano de gobierno, que se constituye por la mesa directiva y por la Junta de Coordinación Política. El primero lleva la agenda del día y conduce las sesiones del Pleno. La segunda, es decir, la Junta de Coordinación Política, es el órgano de gobierno donde se llevan a cabo y ejecutan los acuerdos políticos de la Cámara. A su vez, en los órganos de funcionamiento encontramos primeramente el Pleno, es decir, la totalidad de los diputados reunidos en sesión. También encontramos las comisiones, estas son ordinarias y especiales. Las primeras se encuentran expresamente señaladas en la ley, como puede ser la Comisión de Ordenamiento Territorial, y las segundas son especiales cuando así lo designe el Pleno del Congreso. Por su parte, también encontramos los comités, que son de una duración pequeña, cuando así también lo determine el Pleno de la Cámara. Por otro lado, tenemos los grupos parlamentarios, que se forman desde el inicio de la legislatura y que son más que nada la representación del partido político que candidateó a los diputados en los puestos de elección popular. Y por último, la comisión permanente, que adquiere los trabajos cuando la Cámara se encuentra en periodo de receso. También los órganos auxiliares de la Cámara, empezando primeramente por la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, que básicamente es el apoyo total del Congreso, tanto en las actividades políticas como en las actividades administrativas. Y de igual forma tenemos al órgano superior de fiscalización. Este órgano se va a encargar de que las cuentas públicas se lleven a cabo con transparencia y así el Pleno en su totalidad las pueda calificar. Como vemos, no es solo el trabajo de legislar, sino que el Congreso también cumple otras funciones. El Poder Ejecutivo cuenta con una estructura diseñada de forma piramidal para el objeto de ejercer el mando de manera eficaz, pero también con el fin de controlar el ejercicio del poder y exigir responsabilidades a sus funcionarios. En la cúspide de la pirámide se ubica el gobernador, que es el titular del órgano denominado Poder Ejecutivo. Debajo de este órgano unipersonal se encuentra el gabinete, como órgano colegiado que integra al gobernador y a los secretarios de las diversas dependencias y unidades del Poder Ejecutivo. Abajo del gabinete se ubica la administración pública, que, por unidades especializadas llamadas secretarías, se estructura cada una de ellas orgánicamente a partir de la oficina del secretario. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en su artículo 1, establece: la presente ley tiene por objeto establecer los principios y las bases para la organización y funcionamiento de la administración pública del Estado de Tabasco, cuya naturaleza es centralizada y paraestatal. La administración pública centralizada se integra por la Gubernatura del Estado, las Secretarías del Ramo y la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y las demás unidades administrativas que se integren para la buena marcha de la administración. La administración pública paraestatal se conforma por los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal, los fideicomisos públicos y demás entidades, sin importar la forma en que sean identificados. El artículo 3 establece
que para el despacho de los asuntos que competen al titular del Poder Ejecutivo, este se auxiliará de las dependencias y entidades que señale la presente ley y demás disposiciones jurídicas. El artículo 4 establece: la Gubernatura del Estado, las Secretarías del Ramo y la Coordinación General de Asuntos Jurídicos son las dependencias que integran la Administración Pública Centralizada. La Administración Pública Estatal podrá contar con órganos administrativos desconcentrados, dotados de autonomía técnica y funcional, que estarán jerárquicamente subordinados al gobernador o al titular de la dependencia que se señale en el acuerdo o decreto respectivo. Algunas de las secretarías que integran al Poder Ejecutivo Estatal son las siguientes: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Finanzas, por mencionar algunas. Los órganos desconcentrados en los que se apoya el Ejecutivo Estatal son los siguientes: Junta Estatal de Caminos, que depende de la Secretaría de Ordenamiento Territorial de Obras Públicas, Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza, Servicio Estatal de Empleo, por mencionar algunas. Muchas gracias. Flor Torres. El Poder Ejecutivo no solo se ayuda de las dependencias o secretarías que normalmente conocemos como la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco o la Secretaría de Gobierno. Su artículo 46 de la Ley Orgánica establece que son entidades paraestatales cualquiera que sea la estructura legal que adopten las entidades, pero estas tienen que ser creadas por la ley, por decreto del Ejecutivo o por acuerdo. Estas instituciones cuentan con personalidad y patrimonio propios. Estas son creadas para la atención de asuntos o aspectos prioritarios del Estado y del despacho del administrativo. Formando parte de la administración pública, el gobernador se auxiliará también no solo de las secretarías que ya conocemos, sino de los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y también de fideicomis. También la ley orgánica establece que en su artículo 47 los organismos descentralizados son creados por la ley o por decreto del legislativo o por el Estado o por acuerdo expreso del titular del Ejecutivo, y estos también cuentan con personalidad y con patrimonio propio. Cabe destacar que dentro de los organismos descentralizados del Ejecutivo Estatal entran el Colegio de Bachilleres de Tabasco, el Instituto de Vivienda de Tabasco, el Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa, CEAS, el Instituto Estatal de las Mujeres, el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, entre otros. Las empresas de participación estatal mayoritaria y los órganos autónomos también aportan más del 50% del capital social. También le corresponde la facultad de nombrar a la mayoría de los órganos de gobierno o su equivalente, o bien designar al presidente o director general a cargo, o cuando tengan facultades para vetar los acuerdos del órgano de gobierno. Las empresas de participación estatal mayoritaria entran Administración Portuaria Integral, la Televisión Tabasqueña SADCB, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Fiscalía General del Estado. 3 son las atribuciones de la facultad de la soberanía: la facultad de dictar leyes, la facultad de hacerlas ejecutar y la facultad de aplicarlas a los casos particulares. Estos 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, no deben ejercerse sino por una sola persona ni por una sola corporación para poder llegar a ser un mejor Estado.